noches, profesora. Presente, público en general, buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre la evaluación y diagnóstico y informe psicológico. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental, para lo cual vamos a presentar nuestro primer caso. En nuestro primer caso, principalmente, vamos a hablar el tipo de caso principalmente. ¿Qué tipo de caso es? En nuestro primer caso es un caso clínico emocional de un niño escolar con una depresión leve, principalmente leve, en lo cual vamos a analizar los síntomas como tristeza y aislamiento. Esto reflejo es una aproximación holística, considerando no solo síntomas, sino riesgos y fortalezas, en lo cual el objetivo va a ser identificar la necesidad de la intervención, en lo cual vamos a sugerir un enfoque preventivo, en lo cual vamos a alinear con modelos psicológicos modernos que integran la cognición y la conducta para poder promover la resiliencia, la imagen de la madre e hijo, resaltando el rol familiar en el proceso principalmente. Nosotros vamos a presentar los tipos de prueba principalmente, vamos a trabajar con estos tipos de prueba. Los tipos de prueba tenemos principalmente como es la inteligencia de Castell 2 para poder medir la cognición lógica y el perceptivo de motoras de Bender para evaluar la coordinación bisimotora, útil en detectar déficits neurológicos y emocionales. El otro sería la figura humana, el dibujo o de la figura humana para proyectar la personalidad y la adaptación. El otro son los familiares o el dibujo familia para analizar las dinámicas relacionales, métodos complementarios como entrevistas y análisis también vamos a trabajar. Esto nos va a poder permitir enriquecer el diagnóstico, promoviendo una evaluación multimodal que evita sesgos y asegure la validez integral de nuestra prueba. En la siguiente diapositiva, en la siguiente vamos a hablar sobre, principalmente en esta diapositiva vamos a hablar sobre los datos de filiación y el motivo de consulta, lo cual los datos de filiación, los datos demográficos. El niño en esta oportunidad es un niño de 11 años masculino, con las iniciales principalmente. Las iniciales, el niño se llama RQC, de edad de 11 años, en lo cual vamos a hablar sobre, principalmente sobre la contextualización, el caso en esta etapa escolar crítica para el desarrollo emocional. El motivo va a ser impulsado por la madre principalmente, en lo cual vamos a pedir el permiso. Indica la madre principalmente, nos va a indicar la preocupación por la ansiedad y bajo rendimiento de sus niños, lo que podría derivar de factores principalmente también ambientales. Este análisis que vamos a realizar va a subrayar la importancia de poder evaluar la adaptación para poder diseñar intervenciones principalmente personalizadas, en lo cual vamos a destacar como síntomas que impactan en el bienestar y sugiriendo un enfoque sistémico y familiar y escolar principalmente. En cuanto a las observaciones generales que vamos a trabajar, en las observaciones generales, durante el examen que vamos a realizar, revelan la pasividad y la fatiga emocional con posturas y respuestas, respuestas que indican la baja motivación y la sensibilidad alta psicológicamente. Esto apunta a un estado depresivo subyacente, donde la voz, vemos que su voz es quebrada del niño y ¿no? Es muy frecuente, se pueden sugerir también por parte de una evasión o agotamiento cognitivo. Estas señales no verbales son principalmente claves para nosotros para poder validar las pruebas posteriores, enfatizando en la observación como las herramientas diagnósticas para poder captar las dinámicas internas, no capturadas en el test principalmente. Y luego vamos a pasar a los antecedentes principalmente, a los antecedentes de importancia principalmente, en lo cual vamos a analizar cada uno de los antecedentes, como es la historia personal, la historia familiar, los intereses relacionales personales, principalmente en lo cual nosotros vamos a poder, la historia, principalmente la historia personal que muestra un desarrollo normal, pero con déficits afectivos y sensibilidad a cambios contribuyendo a la vulnerabilidad emocional, familiarmente la ausencia paterna, lo que hemos observado, en la depresión materna que agravan también los síntomas del niño, ilustrando la transmisión de la intergeneracionalidad de trastornos e intereses y relaciones, el aislamiento social que refleja la inseguridad, sugiriendo que los factores ambientales perpetúan el ciclo depresivo. Este análisis que vamos a realizar es integral, que resalta la necesidad de las intervenciones. Estamos abordando a raíces multifactoriales para poder romper los patrones cognitivos. Otro son las técnicas instrumentales de la evaluación. En las técnicas instrumentales de la evaluación vamos a plantear
Tres puntos principalmente, tres, ¿sí? En las técnicas de los instrumentos de la evaluación. No solamente tres, vamos a ver cómo son en la tabla principalmente, como observamos, es un instrumento como el SDQ para el screen conductual, en lo cual va a destacar las fortalezas prosociales, el dibujo de la figura humana para el INSES emocionales, el CACTEL 2 para la inteligencia de la estructura, el test de familia para las dinámicas relaciones y el de Bender para la visomatricidad. Cada uno de estos va a evaluar las áreas específicas, en lo cual nos va a poder permitir la triangulación de los datos. Esta selección refleja un enfoque que evidencia la base de asegurando principalmente una cobertura comprensiva y minimizando falsos o positivos en un diagnóstico que estamos trabajando. El otro es en cuanto al análisis de los resultados de SDQ y de Cactel. En este punto, principalmente, aquí en el análisis, principalmente nosotros vamos a realizar el SDQ, unas puntuaciones anormales, emocionales y de conducta indican principalmente una depresión leve en el niño, con una vulnerabilidad familiar, incluyendo en la pasividad cualitativamente, en lo cual sugiere una intervención especializada, nos indica, para la resiliencia. En cuanto a cóctel, el SL promedio con fortalezas en series, pero con debilidades en clasificación refleja el funcionamiento cognitivo normal, pero con una necesidad de apoyo en lógica organizacional. Esto implica que las déficits no son intelectuales primarias, sino secundarias a factores emocionales, guiando terapias focalizadas principalmente. Pasamos al análisis, al análisis de los resultados. En el análisis de los resultados de Bender y de FH, el de Bender muestra un retraso bisimotor moderado como errores leves, sugiriendo un impacto de ansiedad y precisión escolar, recomendando una terapia ocupacional para poder fortalecer la percepción en DFH. La puntuación normal indica un desarrollo cognitivo adecuado sin indicadores emocionales atitípicos, en lo cual se descartando los rezagos madurativos graves. Principalmente cualitativamente refleja la integración psicomotriz, que es saludable, pero el análisis global enfatiza que las fortalezas coexisten con vulnerabilidad, apoyando intervenciones preventivas para poder mantener el equilibrio principalmente. En cuanto al análisis de los resultados del dibujo de la familia principalmente en este punto, en lo cuantitativamente, el dibujo con 4 miembros y proporciones desiguales indica una percepción de menor rol propio. La ausencia del contacto visual, detalles como el gatito que principalmente observamos en una de las fotografías, simboliza una búsqueda de consuelo en objetos no humanos. Cualitativamente refleja inseguridad, lejanía paterna, agravando la depresión leve. Esto analiza las dinámicas familiares disfuncionales, sugiriendo la terapia para poder mejorar la comunicación efectiva y fortalecer el vínculo, preveniendo el aislamiento crónico principalmente. En conclusión, en cuanto a nuestro diagnóstico que hemos realizado, podríamos indicar que DF32.0 que está incluida por una ausencia paterna y un retraso visomotor. Nosológicamente cumple con un criterio del CIE-10 como bajo ánimo y fatiga. Este análisis multifactorial resalta interconexiones, enfatizando el pronóstico favorable con intervención temprana para poder evitar principalmente la cronificación alineado con modelos biopsicosociales en psicología infantil. Y por último, en cuanto a las recomendaciones que podríamos dar en este punto, sería que proponer una psicoterapia individual para poder realizar la regulación emocional. También una terapia familiar para la inclusión paterna y las adaptaciones escolares, como tutorías en hogar, validar las emociones, también en las escuelas, las actividades grupales, la reevaluación esto va a ser en 3 meses principalmente, poder realizar todo ese punto sería unos 3 meses, en lo cual vamos a poder asegurar o hacer el seguimiento o realizar el monitoreo principalmente, analizando con intervenciones integradas, promoviendo resiliencia y que previenen las recaídas principalmente en nuestro paciente. Esto va a estar basado principalmente en evidencias de enfoque colaborativo para los trastornos infantiles. Eso sería. Eh,
Eso sería toda nuestra posición. Muchas gracias a todos ah, en este punto. Gracias.